En este vídeo vamos a ver que es un error no tener en cuenta las amenazas del rival. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que si todavía no estás suscrito al canal, que lo hagas dándole al botón de suscribirse y activando la campanita y las notificaciones, para que así pueda avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y estés al tanto de las novedades. También puedes darle al botón de unirse al canal y así podrás obtener ventajas exclusivas, ya que tendrás acceso a nuevos vídeos exclusivos para miembros y podrás beneficiarte de muchas ventajas. Y ahora sí, empezamos. La partida comenzó con las jugadas E4, C5, la defensa siciliana, y ahora las blancas hicieron la jugada caballo F3, deserrando su caballo de rey y tomando control sobre la casilla D4, para así luego poder continuar con D4 y ocupar el centro con sus peones, y si las negras capturan en D4, entonces poder recapturar con el caballo. Ahora las negras hicieron la jugada caballo C6, desterrando su caballo de dama, y las blancas contestaron con D4, ocupando el centro con sus peones, y las negras contestaron con C por D4, cambiando su peón lateral por un peón central de las blancas, con lo que las negras se quedan con una mayoría central de peones. La partida siguió con caballo por D4, y las negras contestaron con caballo F6, desterrando su caballo de rey y atacando contra el peón de E4. Las blancas contestaron con caballo C3, desterrando su caballo de dama y defendiendo su peón atacado, y ahora las negras hicieron la jugada D6 para reforzar así su control sobre la casilla de 5 y evitar que el peón blanco siga avanzando. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil G5, desterrando su alfil de dama a una diagonal muy activa y comenzando a presionar contra el caballo negro de F6 y amenazando capturarlo, con lo que la estructura de peones de las negras quedaría debilitada. Así que las negras contestaron con E6 para así poder recapturar en F6 con su dama y evitar que sus peones queden doblados en el flanco de rey en caso de que las blancas decidan capturar en F6. Las blancas contestaron con dama D2, movilizando su dama y defendiendo su alfil, y al mismo tiempo preparándose para enrocar por el lado largo. Las negras contestaron con alfil E7, deserrando su alfil de rey y desclavando su caballo y preparándose para enrocar. Ahora las blancas se enrocaron por el flanco de dama, las negras se enrocaron, y las blancas hicieron la jugada F4 comenzando a avanzar con sus peones y preparando la amenaza E5 para así ganar espacio en el centro y atacar al caballo negro de F6 para así desviarlo de la defensa de su enroque. Ahora las negras no tuvieron en cuenta las amenazas del adversario y no hicieron nada por anticiparse a la jugada E5 por parte de las blancas, sino que continuaron con A6 preparando el contraataque en el flanco de dama. Pero esta jugada es un error porque las negras no se han preparado ante el posible avance E5 por parte de las blancas. Así que las blancas ejecutaron su amenaza e hicieron la jugada E5, ganando espacio en el centro y atacando al caballo negro de F6, con la intención de desviarlo así de la defensa de su enroque. Y ahora no sería posible, por ejemplo, caballo D7 para defender el caballo, porque las blancas pueden continuar con caballo por C6, capturando el caballo negro y atacando a la dama negra, y al mismo tiempo abriendo la columna D para sus piezas mayores y debilitando la estructura de peones de las negras en el flanco de dama. Después de B por C6, la partida seguiría con alfil por E7, eliminando al alfil negro, que es el mejor defensor del punto D6. Después de dama por E7, las blancas seguirían con dama por D6, y las blancas han ganado un peón, han invadido con su dama en el campo enemigo y tendrían una clara ventaja. En la partida después de la jugada E5, las negras contestarán con D por E5, capturando el peón blanco. Las blancas contestarán con caballo por C6, capturando el caballo negro y atacando a la dama negra y también al alfil de E7, y con la intención de debilitar así la estructura de peones de las negras en el flanco de dama. Ahora no sería posible, por ejemplo, dama por D2 jaque, con la intención de cambiar las damas y aliviar la presión, porque la partida seguiría con torre por D2, y después de B por C6, ahora las blancas pueden continuar con F por E5 y el caballo negro está atacado. Y después de caballo D5 para defender el caballo y defender su alfil, y evitar así que el alfil blanco lo pueda capturar, ahora las blancas seguirían con alfil por E7, cambiando los alfiles de casillas negras, con lo que las casillas oscuras quedarán muy débiles en el campo del adversario. Después de caballo por E7, las blancas podrían continuar con alfil de 3, completando el desarrollo de sus piezas menores, y luego las blancas podrán colocar su alfil en la gran diagonal de casillas blancas, donde estará muy bien colocado y presionará contra el peón de C6, que es un punto débil en la posición de las negras. Las blancas podrán llevar su caballo hacia la casilla C5, donde estará muy bien colocado,
y podrán doblar sus torres en la columna D, que es una columna abierta, y la ventaja de las blancas es evidente. En la partida, después de la jugada caballo por C6, las negras contestarán con B por C6, y ahora las blancas hicieron la jugada F por E5, recuperando el peón y atacando contra el caballo negro. Y si ahora las negras hicieran la jugada caballo de 5 para defender su caballo y colocarlo en el centro, las blancas podrían continuar con alfil por E7, cambiando los alfiles de casillas negras, para así debilitar las casillas oscuras en el campo del adversario. Después de dama por E7, las blancas pueden continuar con caballo de 4, centralizando su caballo, que ya estaría listo para saltar hacia la casilla de 6, que sería un excelente puesto en el campo enemigo. Las blancas podrán activar su dama y hacer la maniobra dama d4 y dama c5 para invadir por las casillas negras. También podrán continuar con jugadas como a3 para tomar control sobre la casilla b4 y luego poder avanzar con c4 y así expulsar al caballo negro del centro. La ventaja de las blancas sería evidente. En la partida, después de la jugada f por e5, las negras contestarán con caballo d7 para así defender su caballo y al mismo tiempo atacar contra el peón de e5 y atacar también contra el alfil blanco de g5. Las blancas contestarán con h4 para así reforzar la defensa de su alfil y ahora no sería posible continuar con alfil por g5 capturando el alfil blanco porque las blancas seguirían con h por g5 y la apertura de la columna h favorecería el ataque de las blancas. Las blancas podrán trasladar sus piezas hacia el flanco de rey para atacar así contra el rey negro y tendría muy buenas posibilidades de ataque y las blancas estarían ganando. Y después de la jugada h4 tampoco sería posible continuar con caballo por e5 capturando el peón central de las blancas porque las blancas seguirían con dama por d8 cambiando las damas y las blancas se van a quedar con ventaja material ya que el alfil negro está atacado y luego las blancas lo podrán capturar. Y si las negras continúan con alfil por d8, la partida seguiría con torre por d8 capturando el alfil negro y las blancas ganarían, ya que después de torre por d8, alfil por d8, las blancas han ganado una pieza y tendrían una ventaja decisiva. En la partida, después de la jugada h4, las negras contestarán con torre b8, activando su torre de dama y ocupando la columna b, para así intentar crear contrajuego y atacar en el flanco de dama. Las blancas contestarán con dama de 3 para defender el peón de e5 y al mismo tiempo librar la acción a su torre y clavar al caballo negro. Ahora las negras hicieron la jugada torre e8 para defender con su torre su alfil y así luego poder mover su dama. Las blancas contestarán con torre h3, activando su torre por la tercera fila para así incorporar al ataque en el flanco de rey y atacar contra el rey negro. Ahora las negras hicieron la jugada dama a5, activando su dama para intentar crear contrajuego y comenzar a presionar contra el peón de e5 para intentar capturarlo. Las blancas contestarán con alfil por e7, cambiando los alfiles de casillas negras, y después de torre por e7, ahora las blancas hicieron la jugada torre g3, ocupando con su torre la columna g y apuntando contra el rey contrario, y las blancas están amenazando continuar con dama g5, que atacaría a la torre de e7 y al peón de g7, que sería jaque mate. Y ahora no sería posible continuar con dama por e5, capturando el peón central de las blancas y con la intención de cambiar las damas para así intentar rechazar el ataque de las blancas, porque las blancas seguirían con dama por e5 y ganarían, ya que no es posible continuar con caballo por e5, porque las blancas seguirían con torre de 8 jaque y el rey negro recibe mate, ya que después de torre e8 seguiría torre por e8 jaque mate. Y después de la jugada torre g3 tampoco sería posible continuar con caballo por e5 capturando el peón blanco con el caballo, porque las blancas seguirían con dama por e5 y ganarían igualmente, ya que no es posible continuar con dama por e5 porque las blancas seguirían con torre de 8 jaque y después de torre e8, torre por e8 es jaque mate. Así que en la partida después de la jugada torre g3, las negras contestarán con torre e8, regresando con su torre para así proteger la última fila. Y ahora las negras sí que están amenazando capturar el peón de e5. Y ahora lo más sencillo para las blancas era continuar con torre e1 para así reforzar la defensa del peón de e5 y luego podrían seguir con su ataque en el flanco de rey y las blancas tendrían una clara ventaja. En la partida, sin embargo, después de la jugada torre e8, las blancas contestarán con torre por d7, sacrificando la calidad para eliminar así al caballo negro y aliviar la presión contra el peón de e5. Y al mismo tiempo con esta jugada,
las blancas eliminan un buen defensor del enroque contrario. La partida siguió con alfil por d7 y ahora las blancas hicieron la jugada alfil d3, completando el desarrollo de sus piezas y amenazando a sacrificar el alfil capturando en h7, que daría a las blancas un ataque decisivo. Por ejemplo, ahora no sería posible continuar con dama b6, amenazando capturar el peón de b2 y amenazando también con cambiar las damas, para así evitar el posible ataque de las blancas, porque las blancas seguirían con alfil por h7 jaque y pasan al ataque y las blancas están ganando. Por ejemplo, después de rey por h7, las blancas seguirían con dama g5 y están amenazando continuar con dama por g7, que sería jaque mate. Y no es posible continuar con torre g8 para defender con su torre el peón de g7 y así impedir el mate, porque las blancas seguirían con dama h5, jaque mate. Y si después de la jugada dama g5 las negras continúan con dama por b2 jaque, la partida seguiría con rey d2 y la amenaza de mate en g7 continúa y las negras están indefensas. Después de, por ejemplo, g6 para impedir el mate, las blancas seguirían con h5 y están amenazando capturar en g6, que llevaría al mate. Y después de, por ejemplo, torre g8 para reforzar la defensa del peón de g6 y evitar así la amenaza de las blancas pueden continuar con torre h3 y están amenazando capturar en g6, que daría jaque a la descubierta y las blancas tienen un ataque decisivo. Por ejemplo, no sería posible continuar con rey g7 para intentar escapar con el rey, porque las blancas seguirían con h por g6 y están amenazando continuar con torre h7 para invadir con su torre por la séptima fila y atacar de mate al rey negro. Y no es posible continuar con f por g6, porque las blancas seguirían con dama f6, jaque mate. Y si después de la jugada h por g6 las negras continúan con rey f8 para intentar escapar con el rey, las blancas seguirían con g7 dando jaque al rey negro y no es posible continuar con rey e8 porque las blancas seguirían con torre h8 y están amenazando capturar la torre negra y las blancas ganarían. Y si después de la jugada g7 jaque las negras continúan con torre por g7, las blancas seguirían con torre h8 jaque y después de torre g8, torre por g8 es jaque mate. Y si después de la jugada torre h3 las negras continúan con torre g7 para intentar escapar con su rey por la casilla g8, las blancas seguirían con h por g6 dando jaque a la descubierta y después de rey g8 las blancas seguirían con dama h6 y están amenazando continuar con dama h8, que sería jaque mate. Y no sería posible continuar con f por g6 porque las blancas seguirían con dama h8 jaque y después de rey f7 las blancas seguirían con torre f3 jaque y después de rey e7 la partida seguiría con dama por g7 jaque y después de rey d8 las blancas seguirían con dama f8 jaque y después de rey c7 las blancas seguirían con dama d6 jaque y las blancas ganarían sin problemas. Y si después de la jugada dama h6 las negras continúan con rey f8 para intentar escapar con el rey, las blancas seguirían con torre f3 y están amenazando capturar en f7, la torre de g7 está clavada y las blancas tendrían un ataque decisivo y el rey negro no resistirá muchas jugadas más. Después de la jugada alfil d3, lo mejor para las negras era continuar con torre b4 para intentar así utilizar su torre para defender en el flanco de rey. Las negras quieren capturar el peón de h4 para acercar su torre y defender en esta zona. Y si las blancas continúan con dama g5 para defender su peón y amenazar capturar en g7, que sería jaque mate, las negras podrían continuar con g6 para impedir el mate, y si las blancas continúan con h5 para continuar con su ataque, las negras podrían continuar con dama d8 para intentar cambiar las damas, y luego podrán llevar su torre hacia la columna h para así defender en el flanco de rey, y las negras tendrían buenos recursos defensivos. En la partida, sin embargo, después de la jugada alfil d3, las negras contestarán con h6 para así defender su peón de h7 y evitar que el alfil blanco se sacrifique en esta casilla. Pero el problema de esta jugada es que el enroque negro queda debilitado y ahora las blancas hicieron la jugada dama f4 y están amenazando continuar con dama f6, que llevaría al mate. Y no sería posible, por ejemplo, dama d8 para tomar control sobre la casilla f6 y evitar así la amenaza de las blancas, porque las blancas seguirían con dama por h6 y ganarían, ya que están amenazando continuar con dama por g7, que sería jaque mate, y no es posible, por ejemplo, g6 para impedir el mate, porque las blancas seguirían con alfil por g6, sacrificando su alfil para destruir completamente las defensas del rey negro. Las blancas tienen un ataque decisivo.
ya que después de f por g6, la partida seguiría con dama por g6 jaque, y después de rey h8 o rey f8, seguiría dama g7 jaque mate. Y si después de la jugada dama por h6, las negras continúan con rey f8 para intentar escapar con el rey, las blancas seguirían con dama por g7 jaque, y después de rey e7, la partida seguiría con dama f6 jaque, y después de rey f8, ahora las blancas pueden continuar con alfil h7 y están amenazando continuar con torre g8, que sería jaque mate. Las negras no lo pueden impedir y las blancas ganarían, ya que en caso de, por ejemplo, dama por f6, la partida seguiría con e por f6 y el peón blanco controla la casilla e7, así que el rey negro no podrá escapar, y luego las blancas podrán continuar con torre g8, que sería jaque mate, y las negras no lo pueden impedir y las blancas ganarían. En la partida después de la jugada dama f4, las negras contestarán con rey f8 para salir en la clavada y así intentar impedir las amenazas de las blancas. Pero las blancas contestarán con torre por g7, sacrificando la torre y amenazando continuar con dama por f7, que sería jaque mate. Y no sería posible continuar con torre e7 para impedir el mate, porque las blancas seguirían con dama por h6 y están amenazando continuar con dama h8, que sería jaque mate, y las negras están completamente indefensas, ya que después de, por ejemplo, torre e8 para intentar escapar con el rey e impedir el mate, las blancas seguirían con dama g5 para tomar control con su dama sobre la casilla e7 y evitar así que el rey negro pueda escapar, y luego las blancas van a continuar con torre g8, que sería jaque mate, y las blancas ganarían. En la partida después de la jugada torre por g7, las negras contestarán con rey por g7, capturando la torre blanca, pero las blancas contestarán con dama f6 jaque, y ahora no sería posible continuar con rey g8, porque las blancas seguirían con dama por h6 y están amenazando continuar con alfil h7, que llevaría al mate. Por ejemplo, no sería posible continuar con dama b6 para intentar pasar al contraataque, porque las blancas seguirían con alfil h7 jaque y el rey negro recibe mate, ya que después de rey h8, la partida seguiría con alfil g6 dando jaque a la descubierta, y después de rey g8, las blancas seguirían con dama h7 jaque, y después de rey f8, dama por f7 es jaque mate. Y si después de la jugada dama por h6, las negras continúan con f5 para bloquear esta diagonal y así intentar impedir el ataque de las blancas seguirán simplemente con e por f6 capturando al paso para así mantener las líneas abiertas, y ahora las blancas están amenazando continuar con dama g7, que sería jaque mate. La única forma de impedir el mate inmediato sería continuar con torre e7 para así controlar la casilla g7 y evitar el mate, pero las blancas seguirían simplemente con f por e7 capturando la torre negra y están amenazando continuar con dama h7, que sería jaque mate, y las negras no pueden impedir las amenazas de las blancas y el rey negro no resistirá muchas jugadas más y las blancas ganarían. En la partida después de la jugada dama f6 jaque, las negras contestarán con rey f8, pero las blancas contestaron con alfil g6 y las negras finalmente abandonaron, ya que las blancas están amenazando continuar con dama por f7, que sería jaque mate, y las negras están completamente indefensas. No sería posible continuar con torre e7 para impedir el mate, porque las blancas seguirían con dama h8 jaque mate. Y después de la jugada alfil g6 tampoco sería posible continuar con rey g8, porque las blancas seguirían con dama por f7 jaque, y después de rey h8, dama h7 es jaque mate. Una partida muy instructiva, en la cual hemos visto cómo las negras no tuvieron en cuenta las amenazas del rival, lo que permitió a las blancas ejecutarlas y quedar con ventaja, y obtuvieron un ataque decisivo contra el rey enemigo que les permitió ganar la partida. Acuérdate de utilizar el cupón de descuento ajedrez a la carta, porque además tendrás un 5% de descuento adicional. Te dejo el enlace a la tienda en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.